Imagina una ciudad que se vende como una postal naranja. Sol, playa, sangría, fiesta y fuegos artificiales. Valencia, la tercera ciudad más grande de España, destino favorito de quien busca vuelos baratos y sol garantizado. Ahora imagina que bajo esa postal se esconde una ciudad que, cada pocas generaciones, destruye algo de sí misma, gente, un barrio, ella entera, para levantar sobre las ruinas una versión todavía más bonita. Hoy te cuento 10 secretos oscuros de Valencia que no vas a escuchar de boca de ningún guía con paraguas. No busco asustarte por asustar. Busco contarte la historia real de una ciudad donde el parque más bonito nació literalmente sobre una tragedia. Y el puesto número 1 te va a demostrar que esa misma tragedia volvió a repetirse, hace apenas 2 años. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete al canal Buscador de lo Místico antes de seguir. Después de este vídeo no volverás a mirar una escapada a Valencia de la misma manera. Empezamos. Puesto número 10. La Inquisición en Valencia. La plaza frente a la catedral, conocida hoy como Plaza de la Virgen, es uno de los rincones favoritos de los turistas para hacerse fotos junto a la fuente y tomar algo en las terrazas de alrededor. A pocos metros de ahí, en la Plaza del Mercado, cientos de personas compran fruta y jamón cada mañana bajo la cúpula modernista del Mercado Central. Casi nadie sabe que está pisando exactamente el lugar donde, durante más de 400 años, se celebraron autos de fe y ejecuciones del Santo Oficio. El Tribunal de la Inquisición llegó a Valencia mucho antes de que existiera la Inquisición española tal y como la conocemos. Ya en 1262, la ciudad quedaba bajo la jurisdicción de los inquisidores papales de Aragón. El historiador William Monter, tras revisar los registros que se conservan, contabilizó 93 ejecuciones reales y 81 ejecuciones simbólicas, hechas sobre muñecos que representaban a condenados muertos o huidos, entre 1540 y 1700. Todo el proceso seguía una puesta en escena muy concreta. En la Plaza de la Virgen se celebraban los autos de fe. Los condenados confesaban públicamente sus culpas ante una multitud que a veces llegaba a los miles de curiosos. Pero las sentencias de muerte se ejecutaban en otro lugar, normalmente en la Plaza del Mercado o en los terrenos donde hoy está la Almoina, donde las hogueras ardían a la vista de toda la ciudad, casi como un espectáculo más del calendario valenciano. A pocos metros de donde se quemaba a la gente se encuentra hoy la Lonja de la Seda, la antigua bolsa de comercio gótica, hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Casi nadie repara en sus columnas, retorcidas como una cuerda en la sala principal, un símbolo de la palabra dada entre comerciantes, ni sabe que a los deudores morosos se les encerraba en la torre contigua, a apenas unos pasos de donde, décadas después, ardían las hogueras de la Inquisición. Entrar hoy al mercado, comprar naranjas y jamón serrano a vendedores sonrientes, hace difícil creer que en ese mismo sitio se quemaba viva a la gente por tener libros prohibidos, por practicar el Islam o el judaísmo en secreto, o simplemente porque un vecino envidioso los había denunciado. Entre 1625 y 1628 el Tribunal Valenciano, presionado desde la Suprema en Madrid, llevó a cabo una serie de ejecuciones especialmente duras contra personas acusadas de sodomía, hasta que las propias autoridades centrales consideraron que un espectáculo tan público generaba demasiado escándalo y volvieron a métodos de castigo más discretos. Consuelo, historiadora que organiza rutas temáticas sobre la Inquisición por el centro de la ciudad, cuenta a los grupos que lo más inquietante de esta historia no son las ejecuciones en sí, sino su absoluta normalidad para los vecinos de la época. La gente acudía a los autos de fe con niños, compraba comida a los vendedores ambulantes, vivía el espectáculo como parte más del calendario urbano, exactamente igual que hoy vivimos las fallas. El tribunal duró en Valencia mucho más de lo que uno esperaría. En el siglo XVIII apenas se celebraron ya 2 ejecuciones reales, ambas en 1726 y una simbólica en 1753. La institución desapareció formalmente con las reformas liberales del siglo XIX, pero durante los 4 siglos anteriores fue precisamente en estas mismas plazas turísticas donde se decidía quién tenía derecho a vivir en Valencia. Escribe en los comentarios con una sola palabra. ¿Sabías que en la Plaza del Mercado ardían hogueras? El siguiente puesto de la lista nos lleva más atrás todavía, a un solo día del siglo XIV, en el que una multitud atacó todo un barrio de la ciudad, y quienes sobrevivieron solo tuvieron una opción: el bautismo o la muerte.
Puesto número 9. El pogromo de la Judería. La actual Plaza de la Reina, rodeada hoy de terrazas y tiendas de souvenirs, lindaba en el siglo XIV directamente con los muros de la Judería Valenciana, un barrio judío amurallado y protegido con puertas de hierro y doble cadena. El 9 de julio de 1391, esos muros no fueron suficientes. La ola de violencia antijudía que recorrió Castilla y Aragón aquel verano llegó a Valencia como una de las últimas, pero no menos brutal que en cualquier otra ciudad. Semanas antes habían llegado noticias del sangriento ataque contra la judería de Sevilla, alentado por los sermones del arcediano Ferran Martínez. El Consejo Municipal de Valencia, consciente de la tensión, intentó proteger el barrio con antelación. Levantó horcas cerca de las murallas como advertencia, organizó patrullas nocturnas e incluso derribó 2 casas vecinas para dificultar el acceso desde fuera. Ninguna de estas medidas frenó a la multitud. Aquel 9 de julio, un domingo caluroso y lleno de ajetreo comercial en el mercado cercano, una turba entró en el barrio judío. Casas, tiendas y sinagogas fueron saqueadas y destruidas. Los testimonios de la época describen violaciones y asesinatos cometidos ante vecinos que, en lugar de socorrer a las víctimas que buscaban refugio, les lanzaban piedras y palos. Ni la presencia de tropas de la corona en el cercano Grao, ni la intervención del Consejo Municipal lograron detener la matanza de aquel día negro. El balance fue devastador. Según los registros que se conservan, murieron asesinados más de 231 judíos. La justicia nunca estuvo a la altura de la magnitud del crimen. Apenas se detuvo a 20 sospechosos, y el proceso terminó con condena para solo 5 de ellos. El propio rey, en una carta a su hermano, el obispo de Valencia, le pidió expresamente que no se involucrara en los procesos judiciales contra los responsables. La conveniencia política pesó más que la justicia para las víctimas. La mayoría de los judíos que sobrevivieron, puestos ante la disyuntiva del bautismo o la muerte, eligieron el bautismo. En los días siguientes al ataque se convirtió en masa no solo la comunidad de Valencia, sino también las de ciudades cercanas como Xàtiva, Alzira y Gandía. Incluso el rabino principal de la ciudad se convirtió. De un día para otro, la judería valenciana, que llevaba siglos existiendo, dejó prácticamente de existir como comunidad religiosa viva, no por ningún edicto formal, sino por un solo día de violencia organizada por la multitud. Durante más de 600 años, la ciudad no colocó ninguna placa que recordara a las víctimas. Solo en los últimos años algunas asociaciones históricas locales han empezado a reclamar un reconocimiento formal de aquellos hechos, apoyándose en gestos similares de reconciliación adoptados en otras ciudades españolas golpeadas por la misma ola de pogromos de 1391. Hoy, el callejero de Valencia apenas conserva memoria física del barrio. Nombres como Calle de la Xerea o Micalet recuerdan vagamente la zona, pero ninguna placa explica al paseante que camina por el que fue, durante siglos, el corazón de una comunidad entera, borrada en una sola tarde de violencia. Rafael, historiador medievalista citado en materiales conmemorativos locales, señala algo que hace esta historia especialmente incómoda. Valencia prefirió durante siglos silenciar aquel día, tratándolo como un margen vergonzoso de su propia historia, cuando en realidad fue uno de los episodios más sangrientos de la España medieval, ocurrido literalmente a unos cientos de metros de los lugares que hoy visitan millones de turistas al año, sin saber sobre qué pisan. El siguiente puesto de la lista también habla de una expulsión, pero más de 200 años después, y a una escala mucho mayor. Afectó a un tercio entero de la población del Reino de Valencia. Puesto número 8. La expulsión de los moriscos. Al entrar en Valencia por carretera, cruzas kilómetros de naranjos, símbolo de toda la región, protagonistas de cualquier postal o anuncio turístico. Pocas veces uno se pregunta quién cultivaba realmente esa tierra durante siglos, antes de que se convirtiera en símbolo de paraíso vacacional, ni qué fue de esas personas en apenas unos meses de 1609. Los moriscos, descendientes de musulmanes obligados a bautizarse a principios del siglo XVI, formaban en el Reino de Valencia una parte fundamental de la mano de obra agrícola. Se calcula que allí vivían 28.071 hogares moriscos, con 136.000 personas, frente a 73.731 hogares de población cristiana antigua. Dicho de otro modo, 1 de cada 3 habitantes del Reino de Valencia era morisco,
y en muchas zonas rurales el porcentaje era todavía mayor. El 22 de septiembre de 1609, el virrey proclamó en Valencia un decreto firmado por Felipe III que ordenaba la expulsión inmediata de toda la población morisca del reino. Los preparativos se llevaron con total secretismo para evitar posibles levantamientos. Se reunieron galeras en el Mediterráneo. Se hizo venir a la flota atlántica hasta los puertos de los Alfaques, Denia y Alicante, y tropas procedentes de Italia ocuparon puntos estratégicos de la costa antes incluso de anunciar el decreto. A los expulsados solo se les permitió llevar consigo sus pertenencias personales. Las casas y tierras pasaron a manos de los señores feudales, que en un principio se opusieron a la medida, conscientes de que perder esa mano de obra arruinaría sus ingresos. De Valencia se expulsó finalmente a unos 117.500 moriscos, es decir, el 43% de todos los expulsados de España entera, pese a que el reino apenas representaba una fracción de su territorio. La región perdió un tercio de toda su población en cuestión de meses. En zonas de la actual provincia de Alicante, las pérdidas demográficas llegaron incluso al 40%. Las consecuencias económicas fueron inmediatas y duraderas. Los campos que llevaban generaciones cultivando los moriscos, conocidos por sus avanzadas técnicas de regadío y cultivo, quedaron abandonados. En 1638, casi 3 décadas después de la expulsión, de los 405 pueblos habitados antes por moriscos, 205 seguían despoblados. Los intentos de traer nuevos colonos desde otras regiones de España a menudo fracasaban. Los pocos que llegaban, normalmente de la propia Valencia, no lograban reproducir los complejos sistemas de riego que los moriscos habían perfeccionado durante generaciones. Amparo, investigadora especializada en historia económica de la región, subraya una paradoja amarga. Los naranjales, que hoy son símbolo de la identidad valenciana y motor del turismo regional, se apoyan en gran medida en los sistemas de riego y cultivo, desarrollados precisamente por la comunidad que fue expulsada de esa misma tierra en apenas unos meses del siglo XVII. Se quedaron con su trabajo, con su conocimiento técnico y se deshicieron de las personas. El siguiente puesto de la lista nos lleva 300 años hacia adelante, a la época en que Valencia fue, durante un breve tiempo, capital de toda España, y del cielo empezaron a caer bombas. Puesto número 7. Los bombardeos de Valencia. En noviembre de 1936, mientras las tropas del general Franco se acercaban a Madrid, el gobierno republicano trasladó a toda prisa su sede a Valencia. Durante casi un año, hasta octubre de 1937, el corazón político de la España republicana latió precisamente en esta tranquila ciudad mediterránea, hoy conocida sobre todo por su paella y sus playas. Y fue precisamente por eso que empezaron a caer bombas del cielo. La guerra civil introdujo en el conflicto europeo un método de destrucción que hasta entonces no se había aplicado a esta escala: el bombardeo sistemático de población civil desde el aire. Se calcula que, desde el inicio de la guerra hasta septiembre de 1938, cayeron sobre territorio republicano 24.000 bombas, que mataron a 7.000 personas, hirieron a 11.000 y destruyeron total o parcialmente 10.000 edificios. Valencia, como capital de la República y puerto estratégico, se convirtió en uno de los objetivos prioritarios. Los bombardeos sobre la ciudad comenzaron ya en febrero de 1937 y se prolongaron, con intervalos, durante los 2 años siguientes. El 16 de enero de ese año, las bombas dañaron el elegante Hotel Inglés, en la actual calle del Poeta Querol, un edificio que sigue en pie hoy. El 15 de mayo de 1937, los ataques alcanzaron la zona de la Plaza de San Esteban, en pleno centro histórico. En septiembre de ese mismo año, las bombas cayeron sobre el barrio portuario de El Grao, y en enero de 1938 se repitió el ataque sobre el mismo barrio, clave para el abastecimiento marítimo de toda la República. Los ataques los llevaba a cabo principalmente la aviación legionaria italiana, aliada de Franco y con base en Baleares, con bombarderos Savoia Marchetti capaces de alcanzar la costa valenciana en apenas 1 hora de vuelo. Los testigos de la época describían escenas que hoy cuesta imaginar en una ciudad conocida por su fiesta. Vecinos rebuscando entre los escombros a sus familiares, niños de orfanatos evacuados a toda prisa,
familias enteras aprendiendo a distinguir, solo por el sonido de los motores, si los aviones que se acercaban traían muerte o simplemente pasaban de largo. Montserrat, archivista que trabaja con la documentación fotográfica de aquella época, describe una de las imágenes de su colección. Vecinos de El Grao, en septiembre de 1937, recuperando sus pertenencias entre los escombros de una casa bombardeada, un día después del ataque, con rostros vacíos de expresión, no por falta de sentimiento, explica, sino porque después de un bombardeo tras otro, las emociones simplemente se agotan. Hoy, en los alrededores del antiguo puerto y del centro histórico de Valencia, quedan pocas huellas físicas de aquellos bombardeos. La ciudad se reconstruyó, las cicatrices se taparon con yeso y fachadas nuevas. Pero el registro fotográfico conservado en los archivos regionales muestra algo claro. Durante casi un año, la capital de la República Española estuvo exactamente donde hoy los turistas toman horchata en las terrazas, sin saber que se sientan en una ciudad que fue objetivo prioritario de una guerra total. Estamos en la mitad de esta lista. Y si crees que la parte más antigua de la historia de Valencia ya ha quedado atrás, te equivocas, porque el siguiente puesto nos lleva 1700 años más atrás, al día en que la ciudad fue literalmente arrasada y abandonada durante medio siglo. Puesto número 6. La Valencia romana perdida. Bajo el suelo acristalado de la Plaza de la Almoina, justo al lado de la catedral, en pleno centro turístico, se extiende uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de España. Los turistas pasan por encima cada día, haciéndose fotos con la torre del Micalet de fondo, sin saber que están pisando literalmente los cimientos de una ciudad que fue destruida por completo y abandonada durante medio siglo. La Valencia romana nació en el año 138 antes de nuestra era, fundada por el cónsul Décimo Junio Bruto, como recompensa para los veteranos de las guerras lusitanas. La ciudad creció durante décadas hasta que, en el año 75 antes de nuestra era, se vio arrastrada a la guerra civil entre los generales romanos Sertorio y Pompeyo. Valencia se puso del lado que perdió. Cuando las tropas de Pompeyo vencieron finalmente, la venganza fue implacable. La ciudad quedó arrasada por completo. Las excavaciones en la Almoina han sacado a la luz huellas de aquella masacre que todavía hoy impresionan a los arqueólogos. Entre las ruinas de las termas republicanas apareció el esqueleto de un hombre con las piernas cortadas, dejado exactamente donde murió, sin ningún ritual de enterramiento. No es un caso aislado. La capa de destrucción del año 75 antes de nuestra era es claramente visible en toda la ciudad, marcando el límite entre el esplendor anterior y décadas de vacío absoluto. Y esto es lo más asombroso de la historia de Valencia. La ciudad no se reconstruyó de inmediato. Durante los siguientes 70 años, los arqueólogos apenas encuentran rastros de vida urbana organizada en ese terreno. El geógrafo romano Estrabón, al describir la Vía Augusta y las ciudades a lo largo de su recorrido, ni siquiera menciona Valencia en su lista, probablemente porque, en el momento en que escribía, el lugar seguía en ruinas, sin nada digno de mención. La ciudad no resucitó como colonia romana de pleno derecho hasta la época del emperador Augusto, entre los años 20 y 15 antes de nuestra era. Baja hoy al Museo Subterráneo de la Almoina y atravesarás capas de 2000 años de historia superpuestas. Los cimientos de la primera Valencia del siglo II antes de nuestra era, la capa de destrucción de la guerra sertoriana, el foro romano reconstruido de época imperial, más tarde la sede episcopal visigoda, y finalmente restos del alcázar islámico anterior a la conquista cristiana. Pocas ciudades de Europa permiten ver en un solo lugar tantos comienzos sucesivos, cada uno de ellos precedido por un final. Alberto, arqueólogo que lleva 15 años trabajando en las excavaciones de la Almoina, dice que la pregunta que más le hacen los visitantes es por qué la reconstrucción tardó 70 años, siendo la ubicación tan estratégica. La respuesta, según él, es tan sencilla como incómoda, porque nadie se atrevía a invertir en un lugar que tan poco tiempo antes había servido de ejemplo de lo que Roma hacía con las ciudades que apostaban por el bando equivocado. El siguiente puesto de la lista no tiene nada que ver con la antigüedad. Es un barrio que estuvo a punto de ser derribado a finales del siglo XX, no por una guerra, sino por una decisión del ayuntamiento aprobada con una simple mayoría de votos. Puesto número 5. El Cabanyal, el barrio al borde de la desaparición.
Las coloridas fachadas de azulejos del Cabanyal, antiguo barrio de pescadores junto al mar, hoy enamoran a cualquier turista que busque una Valencia distinta de la de las postales de siempre. Pocos de esos visitantes saben que, hace menos de 20 años, ese mismo barrio podía desaparecer bajo las excavadoras en cualquier momento, por decisión oficial del ayuntamiento. El 24 de julio de 1998, el gobierno municipal del Partido Popular, con Rita Barberá como alcaldesa, aprobó un proyecto para prolongar la avenida Blasco Ibáñez, una gran vía urbana que debía atravesar el Cabanyal por la mitad, conectando el centro de la ciudad directamente con la playa. El problema era que esa ruta implicaba derribar el corazón del barrio histórico, declarado ya en 1993 bien de interés cultural por las autoridades autonómicas. Apenas 3 meses antes de la aprobación formal del proyecto, los vecinos habían organizado su resistencia bajo el nombre de la plataforma Salvem el Cabanyal. En los años siguientes, el ayuntamiento intentó romper la oposición con distintas tácticas, algunas de las cuales la propia oposición política calificó de chantaje. Se ofrecían ayudas para reformar únicamente los edificios que quedarían en pie tras los derribos previstos, mientras el resto del barrio quedaba en un abandono deliberado para minar la moral de los vecinos. El plan preveía el desalojo de 1.951 personas. El ayuntamiento llegó incluso a organizar una consulta ciudadana, confiando en obtener un respaldo formal al proyecto. El resultado fue bochornoso para el gobierno municipal. Votaron 3.308 personas, y la mayoría se pronunció en contra de los derribos, pero las autoridades igualmente proclamaron la victoria de la opción favorable a la prolongación de la calle, apoyándose en una metodología de recuento cuando menos discutible. El asunto acabó en los tribunales, donde permaneció durante años. El punto de inflexión llegó en 2009, cuando el Ministerio de Cultura calificó oficialmente todo el proyecto como un acto de expolio del patrimonio nacional, y en 2014, cuando el Tribunal Supremo anuló definitivamente el plan de prolongación de la avenida. El giro político real, sin embargo, llegó en 2015, cuando la nueva coalición de gobierno municipal, de izquierdas, con Joan Ribó como alcalde, renunció formalmente a todo el proyecto y redirigió los fondos que antes estaban destinados a la destrucción hacia la rehabilitación del barrio. Vicent, uno de los primeros activistas de la plataforma Salvem el Cabanyal, dice que la lucha por el barrio duró más que muchos matrimonios. 17 años de protestas, procesos judiciales, vigilias nocturnas junto a las casas amenazadas de derribo. Hoy, reconoce con cierta amargura, el barrio se enfrenta a un problema completamente distinto: el aumento de los alquileres y la llegada de turistas que descubrieron las fachadas de colores justo en el momento en que los vecinos por fin dejaron de tener que luchar por conservar sus propias casas. El siguiente puesto de la lista también es un edificio que sobrevivió gracias a una función poco habitual que mantuvo durante más de 300 años y que todavía hoy conserva más de 1000 marcas de disparos en su fachada. Puesto número 4. Las Torres de Quart. Las 2 torres semicirculares que custodian la antigua puerta occidental de las murallas de Valencia forman parte hoy de casi cualquier álbum de fotos de vacaciones, telón de fondo perfecto para un selfie tras pasear por el casco antiguo. Pocos turistas se detienen el tiempo suficiente para fijarse en los cientos de marcas irregulares que cubren la fachada de piedra. Huellas de proyectiles de artillería y balas de fusil de hace más de 200 años. Las torres se levantaron entre 1441 y 1460, como una de las principales puertas de las murallas medievales de la ciudad, inspiradas arquitectónicamente en el Arco de Triunfo del Castel Nuovo de Nápoles. Su forma semicircular y curvada no era un capricho estético. Absorbía mejor los impactos de artillería que las fortificaciones anteriores, de esquinas más rectas, lo que explica que las torres sobrevivieran a todo lo que la historia les puso por delante. Y le puso bastante. El 28 de junio de 1808, entre 8.000 y 10.000 soldados franceses al mando del mariscal Moncey, en plena invasión napoleónica de España, se plantaron ante la puerta. Los vecinos de Valencia, defendiendo la ciudad con una determinación desesperada, obligaron a los invasores a retirarse varias veces. Cuando los franceses finalmente tomaron la ciudad tras un largo asedio al mando del mariscal Suchet, las Torres de Quart pasaron a control militar y permanecieron en manos del ejército incluso después de la retirada de las tropas francesas en 1813.
Hoy se cuentan 132 marcas de bala de cañón y más de 1000 perforaciones de proyectiles de fusil en la fachada, conservadas a propósito durante las restauraciones como testimonio permanente de aquel asedio. Pero la historia verdaderamente oscura de este lugar ocurrió dentro, no fuera. Ya en 1562, una de las torres se usaba como almacén de pólvora. Mucho más tiempo, y de forma bastante más inquietante, desde 1623 hasta 1944, más de 300 años sin interrupción, las torres funcionaron como cárcel de mujeres, conocida entre sus contemporáneos como la infame galera. Allí entraban mujeres condenadas por delitos comunes, pero también aquellas consideradas moralmente descarriadas según los criterios de la época, encerradas sin juicio durante años en celdas estrechas y húmedas, en una torre que desde fuera parece hoy una atracción turística encantadora. En 1813, las torres se convirtieron formalmente en prisión militar, función que mantuvieron hasta los años 30 del siglo XX, y según algunas fuentes históricas, volvieron a servir como lugar de reclusión durante la dictadura franquista tras la Guerra Civil. Nuria, guía especializada en la Valencia menos conocida, lleva a sus grupos precisamente a las torres de Quart para mostrarles algo que, según ella, resume perfectamente el carácter de este lugar. Un edificio diseñado para proteger a la ciudad de sus enemigos exteriores, pasó la mayor parte de su historia encerrando a mujeres de esa misma ciudad dentro de sus propios muros. Defensa y encierro, dice, son dos caras de la misma arquitectura. El siguiente puesto de la lista no tiene nada que ver con murallas. Es una catástrofe que cambió para siempre la forma física de toda la ciudad y de la que las autoridades prefirieron hablar lo menos posible durante décadas. Puesto número 3. La Gran Riada de 1957. El 14 de octubre de 1957 cayeron sobre Valencia 309 litros y 9 décimas por metro cuadrado en un solo mes, cuando en ese mismo periodo la lluviosa Galicia apenas registraba unos pocos litros. El río Turia, que entonces todavía atravesaba el centro mismo de la ciudad, se desbordó con una fuerza que Valencia no había visto en generaciones. El barrio de Campanar fue el primero en sufrir la crecida, y el agua se extendió enseguida al resto de la ciudad, incluidos los barrios de pescadores junto al mar. El balance oficial habló de al menos 81 víctimas mortales. Cálculos extraoficiales, repetidos hasta hoy por parte de algunos historiadores y vecinos, hablan de cifras mucho más altas, de hasta 300 o 400 víctimas, una discrepancia que se explica por la censura informativa de la España de Franco, donde las estadísticas oficiales de catástrofes naturales se rebajaban sistemáticamente para no empañar la imagen de un Estado eficiente. Más de 1.700 personas se quedaron sin techo, y las pérdidas materiales se calcularon en el equivalente a entre 10 y 16.000 millones de pesetas de la época. No era la primera catástrofe de este tipo en la historia de la ciudad. Desde 1321, cuando se empezaron a registrar sistemáticamente las inundaciones en las crónicas municipales, hasta 1957, Valencia había sufrido al menos 75 desbordamientos importantes del río. El Turia era, al mismo tiempo, fuente de vida y fuente de muerte recurrente para la ciudad. La catástrofe de 1957 resultó, sin embargo, lo bastante devastadora como para que el gobierno de Franco, pese a su reticencia a reconocer fracasos, no tuviera más remedio que tomar una decisión sin precedentes: desviar por completo el cauce del río fuera de la ciudad. El plan aprobado en 1958, conocido como el Plan Sur, preveía la construcción de un nuevo cauce de más de 11 kilómetros, varios kilómetros al sur del centro histórico, con capacidad para 5.000 metros cúbicos de agua por segundo, muy por encima de los 3.700 metros cúbicos registrados durante la riada. Las obras, iniciadas en 1964, movilizaron a miles de trabajadores y absorbieron una cantidad enorme de recursos para las posibilidades de la España de aquella época. El nuevo cauce entró parcialmente en funcionamiento en 1969 y se completó definitivamente en 1973. Encarna, vecina de Valencia nacida apenas 2 años antes de la riada, recuerda las historias que le contaba su madre sobre el barro que llegaba hasta el primer piso de las casas.
y las semanas enteras limpiando el lodo de las calles a mano, porque no había maquinaria suficiente para atender a la vez a todos los barrios afectados. Dice que en su familia todavía se repite una frase, siempre con el mismo tono grave: el río se llevó lo que quiso y el Estado contó lo que le convino. El siguiente puesto de la lista es consecuencia directa de esta misma tragedia. Un parque por el que hoy pasean millones de turistas al año, sin saber que caminan sobre el lecho de un río que en su día mataba gente. Puesto número 2. Los Jardines del Turia. Una franja verde de 9 kilómetros de largo que atraviesa el corazón mismo de Valencia, desde el antiguo cauce del río hasta la ciudad de las artes y las ciencias, es hoy el lugar favorito de vecinos y turistas para pasear, correr o hacer un picnic. Familias enteras van en bicicleta, estudiantes juegan al fútbol sobre el césped, y a lo lejos brillan las cúpulas futuristas de la ciudad de las artes. Pocas de esas personas saben que están caminando sobre el lecho de un río que, hace apenas 60 y tantos años, mató como mínimo a 81 personas. Cuando en 1958 se decidió desviar el cauce del Turia fuera de la ciudad, surgió la pregunta de qué hacer con el lecho abandonado que atravesaba Valencia como una cicatriz. Se barajaron distintas propuestas, entre ellas construir por el centro mismo del antiguo cauce una autopista urbana de varios carriles, la solución típica del urbanismo de los años 60, que trataba el coche como prioridad por encima de cualquier otra cosa. Si ese plan hubiera ganado, hoy circularía tráfico pesado exactamente donde se encuentra uno de los parques urbanos más bonitos de Europa. Ocurrió lo contrario gracias a la presión vecinal, organizada bajo el lema «El Lied es nostre y el volem verd», el cauce es nuestro y lo queremos verde. Esa presión social, sumada a décadas posteriores de planificación urbanística, llevó a la decisión de convertir el antiguo lecho del río en un extenso parque público, cuya construcción y ampliación se prolongó prácticamente durante décadas, con la participación de arquitectos de primer nivel, entre ellos Ricardo Bofill en el diseño del puente de Monte Olivete y Santiago Calatrava en el contiguo complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Hoy, dentro del antiguo cauce, encontrarás 18 puentes históricos, algunos con más de 600 años de antigüedad. El puente de Serranos del siglo XVI, el de la Trinidad del XV, el del Real, también del XVI, antes tendido sobre el agua, hoy sobre céspedes y caminos de paseo. Es precisamente en el puente de Monte Olivete donde cada marzo, durante las fallas, se celebra la Nit del Foc, el mayor espectáculo pirotécnico de toda la fiesta, en el que se lanzan al cielo más de 1.400 kilos de pólvora ante decenas de miles de espectadores reunidos justo donde antes corría un río capaz de matar. Resulta casi irónico que la fiesta más ruidosa y explosiva de toda Valencia, la que llena el cielo de pólvora y luz cada marzo, elija precisamente el lecho de un río asesino como escenario principal, como si la ciudad necesitara demostrarse a sí misma, año tras año, que ha domado por completo aquello que antes la aterraba. Rosario, urbanista que ha participado en varias fases de ampliación del parque, dice que lo más extraordinario de los Jardines del Turia es lo bien que la ciudad ha conseguido esconder el trauma bajo una capa de césped y flores. La mayoría de los turistas, se pregunta ella misma en voz alta, ni siquiera se cuestiona por qué atraviesa el centro de la ciudad una franja verde tan larga y vacía en lugar de edificios. La respuesta, añade, es siempre la misma. Porque en ese lugar la edificación ya mató una vez a la gente y la ciudad decidió que el río jamás volviera a su antiguo cauce. El parque, hoy recorrido sin la menor conciencia de su origen, es en realidad el mayor monumento de Europa dedicado a recordar una catástrofe natural, solo que construido de tal manera que ya nadie lo reconoce como tal. Llegamos al último puesto de esta lista. Y es precisamente este el que demuestra que aquella decisión de hace más de 60 años, aunque salvó el centro de Valencia, no resolvió el problema de fondo. Porque hace apenas 2 años, en otra parte de la misma región, la historia volvió a repetirse con todavía más fuerza. Puesto número 1. La Dana de 2024. Volvemos a la promesa del principio de este vídeo. La misma tragedia que golpeó Valencia en 1957 se repitió, no dentro de 100 años ni de 50, sino el 29 de octubre de 2024, menos de 2 años antes de grabar este vídeo.
Aquel día, la región de Valencia sufrió una dana, una depresión aislada en niveles altos, un fenómeno meteorológico típico de la costa este española, conocido por generar lluvias torrenciales muy concentradas. Esta vez la magnitud de las precipitaciones superó todo lo registrado en décadas. En algunos puntos cayeron 445 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas, la cifra más alta registrada en la región desde el 11 de septiembre de 1966. Lo que Valencia recibe normalmente en un año entero cayó en menos de un día. Las poblaciones más afectadas se encontraban al sur de la ciudad, en la comarca de la Horta Sud, Paiporta, Chiva, Picaña y decenas de municipios más, situados a lo largo del Barranco del Pollo, un cauce normalmente seco que aquella noche se convirtió en una pared destructora de agua y barro. La riada acabó inundando 562 kilómetros cuadrados en 75 municipios, donde viven a diario 845.371 personas. Más de 37.000 personas tuvieron que ser rescatadas allí mismo, muchas desde los techos de sus coches, balcones y plantas superiores de casas a las que el agua entró en cuestión de minutos. El balance de víctimas mortales, situado según las distintas fuentes entre 222 y 227 personas, convirtió esta catástrofe en una de las inundaciones más mortíferas de la Europa contemporánea. Entre las víctimas hubo 131 hombres y 85 mujeres, incluidos niños, arrastrados por el agua dentro de coches, garajes y plantas bajas de sus propias casas. 190 víctimas tenían nacionalidad española y las 26 restantes procedían de 11 países distintos, entre los que la comunidad rumana fue la más numerosa. Las pérdidas materiales se calcularon en 13.300 millones de euros. El sistema de alertas que debía avisar a tiempo a la población falló de una manera que hoy sigue siendo motivo de una dura polémica política en España. El aviso enviado a los teléfonos móviles que pedía evitar desplazamientos llegó a buena parte de los vecinos cuando el agua ya había inundado gran parte de las zonas que terminarían siendo las más castigadas. Enrique, vecino de Paiporta, uno de los municipios más golpeados, contaba después a los periodistas cómo, en menos de una hora, el agua de su calle pasó de cubrirle los tobillos a alcanzar la altura de un primer piso, arrastrando coches aparcados como si fueran de juguete y amontonándolos unos sobre otros en los cruces. Dice que solo al ver, a la mañana siguiente, aquellas montañas de metal retorcido, entendió del todo lo cerca que habían estado él y sus vecinos de morir aquella noche. Volvemos a la imagen del principio de este vídeo. Una ciudad que se vende como una postal soleada, que construyó su parque más bonito literalmente sobre el lugar de una tragedia, solo para que, 2 generaciones después, el mismo río, ahora repartido en cauces más pequeños por los municipios de alrededor, se llevara 220 y tantas vidas más. El Plan Sur de 1957 salvó el centro de Valencia, no salvó a la región entera. 10 secretos. 10 momentos en los que esta ciudad destruyó algo, gente, un barrio, ella misma, para reconstruirse después, más bonita que antes. Una judería de la que hoy solo quedan los nombres de las calles. 1/3 de la población de un reino, expulsado en unos meses. Una capital bombardeada desde el aire. Una ciudad arrasada y abandonada durante medio siglo. Un barrio salvado literalmente en el último momento, una torre donde se encerró a mujeres durante 300 años, y un río que mató una y otra vez, la última hace apenas 2 años. Queda una última pregunta que solo tú puedes responderte. ¿Cuántas otras ciudades que visitas de vacaciones te venden exactamente la misma postal, escondiendo debajo exactamente la misma historia de destrucción y reconstrucción? Escribe en los comentarios cuál de estos 10 secretos te ha sorprendido más, el número y una frase explicando por qué. De verdad quiero saber qué de esta lista era nuevo para ti. Y si quieres que sigamos contándote historias como esta, antes de que reserves tu próximo vuelo a España, suscríbete al canal Buscador de lo Místico. Aquí no contamos rumores de bar, contamos datos comprobados. Nos vemos en el próximo video.